Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La crisis actual en la Iglesia es el tema para este día. En los Evangelios, Jesucristo nuestro Señor se valió de muchas metáforas para referirse a la Iglesia que fundó. Una de las más apropiadas es la imagen de la barca puesta en peligro por la tempestad. Esta imagen la emplearon con frecuencia los padres de la Iglesia y los santos para describir a la Iglesia como una nave zarandeada por las olas. ¿Y qué se podría decir? Vive en medio de tormentas, sin llegar a hundirse jamás. A lo largo de 2 milenios de historia, la mística barca de la Iglesia ha capeado los vendavales y tempestades que la han azotado. Carlomagno restableció el imperio cristiano y fundó la civilización cristiana medieval. Aquella era de fe no estuvo exenta de males como la simonía, la laxitud moral del clero y las rebeliones contra la autoridad de la cátedra de San Pedro por parte de emperadores y reyes cristianos. Tras la muerte de Carlomagno entre los años 882 y 1046, hubo 45 papas y antipapas, 15 de los cuales fueron depuestos y otros 14 encarcelados, exiliados o desaparecidos. Los pontífices medievales conocieron contiendas y persecuciones, desde San Pascual hasta San León IX, concluyendo con San Gregorio VII, el último sucesor medieval de San Pedro canonizado, quien murió perseguido y desterrado. Es importante saber también que tanto la Revolución Francesa como Napoleón trataron de acabar con el papado, pero no lo consiguieron. 2 pontífices, Pío VI y Pío VII, fueron desterrados de Roma y encarcelados. En 1799, cuando falleció Pío VI en Valence, el Consejo Municipal comunicó la noticia por escrito al directorio, declarando que se había dado sepultura al último papa de la historia. El gran pontífice Pío IX resistió valerosamente la Revolución Italiana, que en 1870 le arrebató la Ciudad Santa. San Pío X combatió una nueva herejía que se había infiltrado con hondas raíces en la Iglesia entre los siglos XIX y XX, el modernismo, síntesis de todas las herejías. El Concilio Vaticano II, inaugurado por el Papa Juan XXIII y clausurado por Pablo VI,
auguraba una nueva era de paz y progreso para la Iglesia, pero el posconcilio resultó ser uno de los periodos más dramáticos de la historia de la Iglesia. Benedicto XVI, sirviéndose de una metáfora de San Basilio, comparó el posconcilio a un combate naval nocturno en medio de una tempestad. Y esa es la época que estamos viviendo ahora. Se podría decir que el relámpago que cayó sobre la cúpula de San Pedro el 11 de febrero del año 2013, día en que el Papa Benedicto XVI anunció su abdicación, es símbolo de la tempestad en que se ve envuelta la barca del pescador, así como la vida de todos los hijos de la Iglesia. La historia de las tormentas soportadas por la Iglesia es la historia de las persecuciones que ha sufrido, pero también es la historia de los cismas y herejías que desde su fundación han intentado socavar su unidad interna. Los ataques internos siempre han sido más graves y peligrosos que los externos. Los más graves, las dos tempestades más terribles, fueron la herejía de Arrio en el siglo IV y el gran cisma de Occidente en el siglo XIV. En el primer caso, la herejía de Arrio, el pueblo católico no sabía dónde estaba la fe verdadera porque los obispos estaban divididos entre arrianos, semiarrianos y antiarrianos, y los papas no sabían expresarse con claridad. Fue entonces cuando San Jerónimo acuñó aquella célebre frase según la cual el mundo entero despertó y descubrió espantado que se había vuelto arriano. En el segundo, que fue el gran cisma de Occidente, el pueblo católico ignoraba quién era el verdadero pontífice, porque cardenales, prelados, teólogos, reyes y hasta santos seguían a diferentes papas. No se trató de una herejía, ya que nadie negaba el primado petrino, pero 2 y hasta 3 papas se disputaban la dirección de la Iglesia y se encontraban, por tanto, en la situación de división eclesiástica que en teología se conoce con el nombre de cisma. La crisis modernista corría el riesgo de ser peor que las dos anteriores, pero no estalló con toda su virulencia porque San Pío X la había sofocado parcialmente. Desapareció por algunas décadas, pero resurgió con fuerza durante el Concilio Vaticano II. Este concilio, último de la Iglesia, celebrado entre 1962 y 1965, optó por ser pastoral, pero el carácter ambiguo y equívoco de sus textos acarrió catastróficas consecuencias pastorales. La crisis actual es fruto directo del Concilio Vaticano II, que tiene su origen en la preponderancia de la praxis sobre el dogma preconizada por el concilio. Cada uno de los 20 concilios anteriores había sido pastoral. Tenía un carácter dogmático y normativo, además de su dimensión pastoral. En el Vaticano II, la pastoral no fue la simple explicación natural del contenido dogmático expresado de un modo adaptado al tiempo actual. Todo lo contrario, lo pastoral se ensalzó como un principio alternativo al dogma. El resultado fue una revolución en el lenguaje y la mentalidad, y la transformación de la pastoral en nueva doctrina. Entre los más fieles seguidores del espíritu del Concilio Vaticano II se encuentra el cardenal alemán Walter Kasper, y precisamente a él
le confió el Papa Francisco la labor de redactar el informe preliminar del debate previo al sínodo en el consistorio de febrero del año 2014. Y la misma fórmula empleó el cardenal Casper al matrimonio, al comentar la exhortación posinodal del Papa Francisco en Amoris Laetitia. Casper explicó que la exhortación apostólica del Papa no cambia en nada la doctrina de la Iglesia ni el código de derecho canónico, pero lo cambia todo. La brújula que marca el rumbo al pontificado de Francisco y la clave para entender su reciente exhortación apostólica se centra en el principio de que es necesario introducir cambios, no en la doctrina, sino en la vida misma de la Iglesia. Sin embargo, para sostener el escaso valor que se da a la doctrina, el Sumo Pontífice presentó un documento de 250 páginas en el que expone una teoría sobre la preponderancia de la pastoral. El pasado 16 de abril, en el vuelo de regreso de Lesbos, aconsejó a los reporteros leer la presentación que hizo Monseñor Schönborn de Amoris Laetitia, a quien le había encomendado la interpretación auténtica de la exhortación. En la conferencia de prensa del 8 de abril, cuando presentó el documento, Schönborn definió la exhortación pontificia calificándola ante todo de un acontecimiento lingüístico. Esta revolución lingüística no solo consiste en alterar el sentido de las palabras, sino también en omitir algunos términos y conceptos. Se podrían poner numerosos ejemplos. Declarar que el infierno está vacío es con toda seguridad una afirmación temeraria, por no decir herética. Omitir o limitar, como mucho, toda referencia al infierno no expresa una proposición errónea, pero supone una omisión que da lugar al error aún mayor de un infierno vacío. La idea de que no existe el infierno, ya que nadie habla de él, y como no se hace caso de él, es como si no existiera. El Papa Francisco no ha negado jamás la existencia del infierno, pero en los años de su pontificado solo lo ha mencionado un par de veces, de manera muy impropia, y al declarar en Amoris Laetitia que el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, da a entender que niega la condenación eterna de los pecadores. ¿Acaso esta ambigüedad no equivale en la práctica a una negación teórica? En la doctrina no cambia nada, pero en la práctica cambia todo, estimado oyente. Ahora bien, si no se quiere negar el principio de causalidad sobre el que se levanta todo el edificio del conocimiento en Occidente, es necesario admitir que todo efecto tiene una causa y cada causa sus consecuencias. La relación causa-efecto es la única entre la teoría y la acción, entre la doctrina y la práctica. Entre los que han entendido esto muy bien se encuentra el obispo dominico de Orán, Monseñor Jean-Paul Vesco. En una entrevista concedida a la Vie, declaró que con Amoris Laetitia no cambia nada en la doctrina de la Iglesia y, sin embargo, cambia todo en la relación de la Iglesia con el mundo. Actualmente, destaca el mitrado de Orán, ningún confesor podrá negar la absolución a quien esté convencido de que la situación irregular en que se encuentra es la única posible, o al menos la mejor posible. Según la nueva moral, las circunstancias y las situaciones concretas diluyen el concepto de mal intrínseco y de pecado público y permanente. Si los sacerdotes dejan de hablar del pecado público y animan a los adúlteros y convivientes a fin de integrarlos en la comunidad cristiana,
sin privarlos del acceso a los sacramentos, cambia forzosamente también la doctrina junto con la praxis. La norma de la Iglesia era que los divorciados que se han vuelto a casar por la vía civil no pueden recibir la Eucaristía. Por el contrario, Amoris Laetitia deja claro que, en algunos casos, los divorciados que han contraído nuevamente nupcias pueden recibir la Sagrada Comunión. El cambio no es solo de hechos, sino de principios. Basta una sola excepción en la práctica para alterar el principio. ¿Quién va a negar que esta revolución de la praxis no es también una revolución doctrinal? Pero es que, aunque nada cambie en la doctrina, sabemos que en la práctica cambiará. Se incrementarán las comuniones sacrílegas, aumentará el número de almas que se condenen, y nada de esto será en contravención de Amoris Laetitia, sino a causa de dicho documento. En Fátima, Nuestra Señora mostró a los 3 pastorcillos una terrorífica visión del infierno al que van las almas de los pobres pecadores. Y a Jacinta se le reveló que el pecado que condena más almas es el de la impureza. ¿Quién iba a imaginar que al ya nutrido número de pecados de impureza se le agregaría la difusión del matrimonio por derecho consuetudinario de los países anglosajones, en muchos casos ratificado por vía civil? ¿Y quién habría pensado que una exhortación pontificia lo respaldaría? Y sin embargo, eso es lo que ha sucedido. No podemos cerrar los ojos a la realidad, estimado hermano católico, estimado oyente. La Iglesia tiene una misión práctica, la salvación de las almas. ¿Y cómo se salvan las almas? Convenciéndolas para que vivan de acuerdo con la ley evangélica. El demonio también tiene un objetivo práctico, que se pierdan las almas. ¿Y cómo se pierden las almas? Convenciéndolas para que vivan en desacuerdo con la ley de Dios, con la ley divina. Cuando después de la resurrección se apareció Jesús a sus discípulos en las montañas de Galilea, les encomendó la misión de bautizar en nombre de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como de enseñar y observar su ley sin infringir un solo precepto. Docentes, eos servare omnia. Quien creyere y fuera bautizado será salvo. Pero añade, quien no creyere será condenado. La labor del sacerdote consiste en enseñar y observar la ley, no dejar de aplicarla, no buscar excepciones a su cumplimiento. El que cree, pero contradice su fe con obras, se condenará como los que, según dice San Pablo, profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan, siendo abominables y rebeldes y réprobos para toda obra buena. Para evaluar negativamente la exhortación apostólica Amoris Laetitia, no es preciso haber estudiado teología. Basta con el sensus fidei adquirido en el bautismo y la confirmación. Mediante un instinto sobrenatural, el sensus fidei nos lleva a rechazar ese documento, dejando en manos de los teólogos la aplicación de las debidas notas teológicas. En una de sus reflexiones fechada el 16 de abril del año en curso, el padre Jean-Michel Glis comenta el párrafo 299 de Amoris Laetitia, que afirma: los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. Número 299. Y señala en las diversas formas posibles. ¿Por qué no se les administra entonces la comunión eucarística? Si ya no se puede decir que los divorciados vueltos a casar
viven en estado de pecado mortal, ¿qué va a tener de escándalo darles la Sagrada Comunión? Llegados a ese punto, ¿por qué se les va a negar? La exhortación Amoris Laetitia va sin duda alguna en esa dirección. Al hacerlo, se convierte en una ocasión de ruina espiritual para toda la Iglesia. Dicho de otro modo, es lo que en teología se conoce como escándalo. Y ese escándalo es fruto de la relativización práctica de la verdad de la fe católica en lo que respecta a la necesidad e indisolubilidad de la unión sacramental del matrimonio. Amoris Laetitia, estimado oyente, es un documento escandaloso de efectos catastróficos para las almas. No es opinión propia, sino es bajo la luz del magisterio bimilenario, enseñanza de la Iglesia. No perdemos el respeto al Papa, ni mucho menos ponemos en duda el primado petrino. Debemos sentir honda gratitud al Beato Pío IX por haber definido en el Concilio Vaticano I dos dogmas que nos permiten encarar con claridad de ideas la actual crisis: el primado de Roma y la infalibilidad papal. Y así podemos nombrar algunos ataques internos con más fuerza dentro de la Iglesia, hablando del ecumenismo brevemente, en donde se practica con todas las religiones judías, musulmanas, protestantes, anglicanas, ortodoxas, budistas. ¿Por qué? Por el ecumenismo, la unión de todas las religiones, incluyendo la Iglesia Católica. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser entonces que los pastores actuales de la Iglesia no vean el menor reparo en reunir las distintas falsas religiones en un mismo pie de igualdad con la religión católica, como lo hizo el Papa Juan Pablo II en Asís en 1986 y se sigue repitiendo desde entonces? Estimado hermano oyente, ahora veamos algunos remedios que Monseñor Marcel Lefebvre recomendaba a la Iglesia para defender precisamente la fe católica. El Papa Pablo VI dijo en aquellos años: la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. El Papa Pablo VI era lo que dijo. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del Concilio Vaticano II. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. Los escritos e intervenciones de los cardenales y obispos tradicionalistas lo habían previsto, pero el cardenal Montini, futuro Papa Pablo VI, hacía parte del partido modernista y no frecuentaba ni leía, probablemente, a los tradicionalistas. La catástrofe que hoy estamos viviendo hubiera podido evitarse o al menos ser limitada. Ya en 1966, un año después del Concilio Vaticano II, el cardenal Ottaviani había alertado a los obispos de todo el mundo sobre la crisis de la fe y Monseñor Lefebvre daba esta solución. La destrucción de la Iglesia avanza a grandes pasos. Por una autoridad exagerada reconocida a las conferencias episcopales, el sumo pontífice se ha vuelto impotente. En solo un año, ¿cuántos ejemplos dolorosos? No obstante, el sucesor de San Pedro de aquellos años, y solo él, puede salvar la Iglesia. Y Monseñor Lefebvre citaba lo siguiente: que el Santo Padre se rodee de vigorosos defensores de la fe, que los designe las diócesis importantes, que se digne, en documentos importantes, proclamar la verdad,
perseguir el error, sin miedo de contradicciones pastorales del concilio. Esto no se hizo porque el Partido Liberal Modernista tenía que colocar a sus gentes en estos puestos importantes de la Iglesia. Y continúa Monseñor Lefebvre con lo siguiente. Quiera el Santo Padre, decía Monseñor, exhortar a los obispos a enderezar la fe y las costumbres individuales en cada una de sus diócesis respectivas, como corresponde a todo buen pastor. Recomendar a los superiores generales que mantengan en los noviciados y las comunidades los principios fundamentales de toda ascesis cristiana, especialmente la obediencia. En fin, reprimir a los autores de errores y reducirlos a silencio. Las escuelas, universidades, seminarios, periódicos, revistas, en una palabra, todas las instituciones católicas cayeron en las manos de los modernistas o semimodernistas y el pueblo católico, con su clero, fue envenenado con las nuevas doctrinas mortíferas que conocemos hasta ahora. Mientras no se rechaza el veneno modernista, la nueva teología, la nueva misa, el nuevo catecismo, el nuevo derecho canónico, la nueva pedagogía sacerdotal, la crisis y la perdición de las almas seguirán adelante. De Dios no se burla. Esto lo escribió Monseñor Marcel Lefebvre y como él decía, mientras ellos destruyen, la tradición de la Iglesia, la fraternidad sacerdotal de San Pío, construye. Y encomendemos a la Santísima Virgen la salvación de las almas y sobre todo, en sus benditas manos pongamos también la crisis que ha sufre la Iglesia ahora. Que ella interceda junto con San Miguel, Arcángel, que es el defensor del pueblo de Dios, ya que todo está en las santísimas manos de nuestro Señor y sobre todo que Dios tiene la victoria.